Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Yo estoy acá presentándoles el próximo tema que vamos a trabajar. Hoy les comenté a los alumnos con los que me encontré en la videollamada que íbamos a empezar a ver este nuevo contenido. Creo que también se los vengo anticipando para que sepan cuáles son los nuevos temas que vamos a trabajar a partir de ahora. Había hecho otro video, pero lo borré porque había cosas que me habían quedado que no me gustaban, por eso estoy haciendo otro video ahora. Y les cuento que, bueno, que esta imagen que ven acá, ¿sí? Que dice capítulo 4, la conquista europea de América, es el nuevo capítulo del manual que vamos a utilizar, ¿sí? Para este periodo. Y ahí les muestro cómo va a estar subida la tarea a la plataforma de la escuela, ¿sí? Ya cuando termine de editar este videito tutorial. Bueno, la idea es que ustedes puedan hacer las actividades de la clase de hoy hasta la semana que viene, hasta el viernes que viene inclusive, porque las actividades de Reforma Protestante y de Renacimiento y Humanismo las pueden entregar hasta este lunes. Ahora voy a ampliar un poco la fecha porque me habían dicho los chicos que muchos todavía no habían terminado y que creo que vencía, si no me equivoco, mañana por ahí, creo que sábado. Bueno, la vamos a hacer que venza el lunes, así pueden terminar tranquilos de hacer la actividad. Y este va a ser justamente el manual que acá, como van a ver acá, lo tienen en un drive, ¿sí? Porque como lo subí dos veces en la tarea, porque como la plataforma tiene poca capacidad para subir archivos, lo voy a tener que subir así y ustedes lo pueden descargar en su computadora o en el celular para poder hacer las actividades. Bien, lo que vamos a trabajar ahora es el tema previo, ¿sí? Como quien dice, a lo que es la conquista del territorio americano por parte de los españoles y los portugueses, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como los viajes de exploración ultramarina. Estos viajes de exploración ultramarina se realizan, ¿sí? Previo a la conquista del nuevo territorio americano, con la necesidad, por así llamarlo, de buscar rutas alternativas que los acercaran a los europeos hacia el oriente. Ellos no salen en búsqueda de nuevas tierras realmente porque desconocían, ¿sí? Que había nuevas tierras y nuevos territorios como para conquistar. Sin embargo, esta necesidad de buscar rutas alternativas para poder llegar al oriente van a provocar que se topen, ¿sí? Con lo que nosotros hoy conocemos y donde habitamos, que es el continente americano. Tengan en cuenta, como para saber previamente cómo se producen todos estos acontecimientos, que en Europa para siglo XIII, XIV, había, sobre todo para el siglo XIII, había muy poca información, ¿sí? De territorios y civilizaciones que no fueran las europeas o las, en ese caso, las orientales, ¿sí? En Europa no había conciencia de que había muchas más tierras, de hecho ellos tenían la suposición de que la tierra era plana, ¿sí? Que no había más continentes que el europeo y de alguna manera el asiático, ¿sí? Y porque sobre todo ellos eran las civilizaciones más antiguas y bueno, consideraban que no había otras como ellos. Por esa razón, lejos de justificar, ¿no? La actitud que de alguna manera van a tener luego cuando conquisten el territorio americano, tienen esta sensación de supremacía, ¿sí? Por sobre el resto de las civilizaciones. Supremacía que es bastante a mi criterio, ¿no? Para ponerla en tela de juicio, porque las grandes civilizaciones americanas demuestran un poco lo contrario. Pero bueno, volviendo un poco al tema, no había información, ¿sí? Sobre los territorios del otro lado del continente europeo, ¿sí? Y para el siglo XIII, la relación comercial con Oriente que van a tener los europeos va a ser la más importante, ¿sí? Que va a estar dividida en dos rutas. Yo acá les señalé principalmente la ruta de la seda, que era la que ellos utilizaban para la compra de telas y para poder hacer sus vestidos y demás. Y también estaba la ruta de las especias, que era algo que ellos utilizaban mucho, sobre todo para la comida, ¿sí? Tenían dos rutas muy importantes, que eran las más rendidoras económicamente, por así decirlo, que yo acá les armé una imagencita, como ustedes pueden ver. Son rutas que son terrestres, no eran marítimas, ¿sí? Si bien eran terrestres, también se daba que había comercio marítimo, claramente, porque ellos eran los grandes navegantes de los mares europeos, pero estas rutas también tenían sus limitaciones, sobre todo porque eran
víctimas de robos y de asaltos, ¿sí? Porque eran rutas muy largas que se hacían a camello, de alguna manera eran caravanas muy largas, ¿sí? De muchos días, entonces eso era bastante inseguro. Cuestión que para 1453, que también es una fecha que se utiliza mucho para marcar, ¿sí?, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, muchos historiadores utilizan esa fecha, aparte de 1492, que es la conquista del territorio americano, ¿sí?, o la llegada de Colón a América, mejor dicho, porque ahí no es la conquista, sino que es la llegada de Colón a América, también suelen utilizar 1453, que va a ser cuando los otomanos provoquen la invasión a lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? La toma de Constantinopla o la caída de Constantinopla, como se suele decir, por parte del Imperio Otomano, va a ser lo que va a provocar el fin de este imperio, que dura bastante más que el Imperio Romano, que nosotros ya vimos a principio de año que cae, sí, para el siglo III. La caída del Imperio Romano provoca el bloqueo por parte de los turcos, ¿sí?, de los caminos, de las vías marítimas de navegación, y la necesidad entonces de estos navegantes europeos de buscar tierras alternativas, rutas alternativas, ¿sí? Entonces a esta necesidad de buscar rutas alternativas se ve la posibilidad, por ejemplo, que va a ser una de las alternativas que va a utilizar Portugal, solamente la nombro como a modo de ejemplo, ¿sí?, que es bordeando las costas de África, que ahí es donde, sin querer, por así decirlo, ¿no?, Vasco da Gama toca con una punta de Brasil, y o sea, por eso es que Portugal descubre este territorio, pero si no, ellos lo que buscaban eran justamente rutas alternativas. Bien, lo que quiero que hagan es que tengan en cuenta, para poder hacer la primera actividad, es que ¿sí?, esta situación que estoy planteándoles de antemano demuestra de alguna manera un quiebre comercial, ¿sí?, de parte de Europa con respecto a Oriente, la búsqueda de nuevas rutas, la necesidad de buscar nuevas rutas y, como consecuencia de esta búsqueda de nuevas rutas, lo que nosotros conocemos como los viajes de exploración. Estos viajes de exploración ultramarina, ¿sí?, que van a permitir claramente la llegada a nuevos territorios. Con esto lo que quiero que hagan es la primera actividad, que tengan en cuenta este mapa, ¿sí?, que está en la página 79 de este libro, ¿sí?, de este capítulo del libro que yo les puse, y que puedan responder. La pregunta igual también aparece acá, ¿sí?, acá la van a ver, ¿sí? Dice: observen en el mapa de la página 79 la localización de las ciudades italianas que participaron en la expansión comercial. Escriban un texto en el que expliquen por qué esa localización les permitía actuar como intermediarias en el comercio con Oriente. Tengan en cuenta que para poder realizar esta actividad, ¿sí?, de la página 79, como bien dice acá, van a tener que leer las páginas anteriores, ¿sí?, que son estas que están acá. Acá aparece el mapa, con lo cual van a tener que leer por ahí un poquito, por lo menos mínimo hasta acá, ¿sí?, o hasta por ahí acá, cuando habla de la ruta de las especias, como para poder armar este texto que yo les pido. ¿Está bien? La idea es que con este mapa y con esta que yo les estuve explicando, más la lectura del texto, puedan realizar este texto, ¿sí?, en el que expliquen por qué la localización de Italia propiamente dicho. Van a ver que si lo ven en el mapa, en el manual se va a ver mucho mejor, en el PDF que yo les mando, el Drive, por qué permite, sí, que sea como intermediaria. Bien, estos viajes de exploración quiero que tengan en cuenta que se empiezan a llevar a cabo, ¿sí?, se realizan por tres razones principales, ¿sí?, de parte de Europa. La primera es la búsqueda de un paso comercial hacia Oriente. Esto es lo que les vengo planteando hace un ratito, ¿sí?, la necesidad de buscar una ruta alternativa hacia Oriente. Por otro lado, recuerden lo que estuvimos viendo en la clase pasada respecto de la evangelización, ¿sí?, la necesidad de evangelizar a los otros pueblos, sobre todo por toda esta situación que se provocó con la Reforma Protestante. Piensen que la Iglesia Católica, después de toda esta situación, pierde, ¿sí?, unos cuantos adeptos a la Iglesia Católica. Entonces esta necesidad de evangelizar más personas. Y por otro lado, la competencia por el dominio de los mares, ¿sí? En ese momento, tanto España, Portugal como Francia, ni hablar de Inglaterra, sin dudas, eran imperios, ¿sí?, que querían dominar los mares. Por esa razón intentan cada uno de ellos perfeccionarse y superarse, ¿no? Para tener en cuenta que esto que llevaron a cabo se logró,
no podemos descartar, no podemos olvidarnos de cuáles fueron los medios que posibilitaron estos viajes, ¿sí? En este contexto se da lo que nosotros denominamos como una revolución científica, ¿sí? Que permite, por así decirlo, que estos viajes de exploración ultramarina se lleven a cabo, se desarrollen. Primero, principal, el desarrollo de, como les muestro acá, un mapita de lo que es la cartografía, que es la ciencia que estudia los mapas, ¿sí? Empiezan a dibujarse mapas con probabilidades en funciones de viajes que se van a hacer sobre todo en ese entonces, los relatos de Marco Polo, ¿sí? E inclusive las teorías también de Galileo Galilei, como por ejemplo acá la teoría heliocéntrica, eso también es muy importante en el avance científico, ¿sí? La posición del Sol, contemplar que el Sol permite también, ¿sí? Navegar los mares, el astrolabio, la brújula, ¿sí? Y sin olvidarnos también claramente las embarcaciones o las calaveras, que eran embarcaciones mucho más grandes, que permitían mayor peso, ¿sí? El tener más peso, mayor velocidad. Esos son los medios que posibilitan estos viajes. Igual, cuando ustedes lean el texto, eso va a estar mucho más ampliado, ¿sí? Pero lo que va a permitir justamente la cartografía, la cosmovisión, por así decirlo, ¿sí? O la astronomía, el astrolabio, la brújula y también las calaveras es justamente las embarcaciones, las nuevas embarcaciones, es que estas embarcaciones se den, ¿sí? De manera mucho más preparadas para ese entonces. Bien, y para terminar un poco, ¿no? La segunda actividad que quiero que hagan es que indiquen si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas y que justifiquen sus elecciones. Tanto para verdadero como para falso, quiero que lo hagan, ¿sí? Que justifiquen. Son 5 preguntitas, para 5 oraciones. Una dice, la caída de Constantinopla no alteró las relaciones comerciales entre Europa y Asia. La otra dice, el tráfico de especias era una actividad comercial muy lucrativa. En el comercio con Oriente solo participaban mercaderes europeos. El mar Mediterráneo reemplazó al Océano Atlántico en el comercio de fines del siglo XV. Los europeos comerciaban con el norte de África. Bueno, la idea es que estas preguntas igual, esperen que me quiero ir, están, esperen, que les voy a mostrar, las tienen si quieren en la página, ya les digo, para que la vean, pero igual lo tienen que copiar en la carpeta o hacerlo en si quieren también lo pueden hacer en un Word, ¿sí? Lo van a ver acá, esperen, al final de la actividad, espérenme, ya llego, acá. ¿Ven? Acá tienen la actividad 1 y la actividad 2. ¿Ven? En la página 22 del PDF que yo les mando, acá, tienen esas dos actividades. Igual las pueden copiar y pegar en el cuaderno, así que no hay ningún problema, o en la carpeta, digo, ¿no? Si me las van a mandar a la plataforma, sumada como tarea, no hay ningún problema. Si me lo van a mandar por alguna razón al mail, no se olviden de poner el nombre, el apellido, el curso y el colegio, ¿sí? Así yo me puedo orientar y ubicar un poco más. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer hoy, ¿sí? Lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Ya la clase que viene les daré más actividades que seguramente vamos a ver de qué se tratan estos viajes que van a llevar a cabo Portugal y España, ¿sí? Que van a ser, por así decirlo, los que van a lograr conquistar el territorio americano, ¿no? También está teniendo en cuenta que tener en cuenta Francia y también Inglaterra, pero estos van a ser los dos lugares que más van a lograr expandirse, ¿sí? Y formar un gran imperio gracias a las conquistas de estos territorios. Bueno, espero ser clara y no haber sido muy extensa. Les mando un beso, espero que anden bien, ¿sí? Y que se cuiden mucho. Cualquier duda que tengan, me avisan. Les mando un beso. Que tengan un lindo fin de.